acompaña Matías Rigui, él es consultor inmobiliario y uno de los creadores de una novedad totalmente para el mercado inmobiliario, pero mejor nos va a contar él. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sol. Bueno, contanos de este monitor inmobiliario, una de las novedades en la provincia. Llegó a la luz el monitor inmobiliario. Antes no teníamos información para tomar decisiones en nuestro mercado inmobiliario y estábamos un poco como navegando en la oscuridad, ¿no? Como si nos vendaran los ojos, porque decisiones importantes siempre se han tenido que tomar. Bien. El tema es que lo hacías en base a la experiencia personal, a la intuición o a lo que leías de diarios de Buenos Aires. Hoy lo que estamos presentando es maravilloso porque por primera vez tenemos datos confiables y muy representativos de la realidad mendocina que nos permiten estudiar a fondo lo que está pasando con nuestro mercado. Bien, ya vamos a andar un poquito en las cifras, que quizás es lo que más me gusta, pero ¿por qué era tan importante tener estos datos a disposición y en qué herramienta se convierte esto para ustedes, pero también para el común de la gente? Mira, tiene dos caras esto, porque toda esta información se logra generar gracias a una comunidad muy extensa de inmobiliarias grandes y serias de Mendoza que van registrando cada una de sus operaciones de venta, con todo lujo de detalle. Entonces, eso primero a esas inmobiliarias que empezaron a cargar datos, les empezó a generar información muy confiable y generamos un mapa de los precios de cierre. Entonces, ni hablar del beneficio que tiene para ese grupo poder tasar. Imagínate, una persona quiere hacer un desarrollo inmobiliario, quiere vender su casita, tener todos los precios de venta y las características de todo lo que se vendió en ese barrio en los últimos 3 años. Es maravilloso. Pero se volvió tan significativo que el segundo gran fruto que dio es que al representar ya una porción muy grande del mercado de Mendoza y tener muchas ventas cargadas, empezó a dar datos que le podían servir a la mayoría de la gente. Claro. Entonces, por eso surgió, junto con Andy Landa, la idea de democratizar esta información y compartirla con todo el público, que le puede servir a la persona a pie, a los grandes inversores, a los desarrollistas y sobre todo a todos los profesionales que nos dedicamos a asesorar. Claro. Cuando vos venís y nos preguntás, ¿es mejor negocio esto o aquello? ¿Me conviene invertir acá o allá? ¿Cuándo invierto? Si yo tengo las series temporales, tengo los precios, tengo el movimiento de mercado, pero no mi opinión personal, sino basado en datos, te volvés también un mejor asesor y un mejor profesional, ¿no? Claro, bien. Vamos de a poco. Hoy, ¿qué lugares está buscando el mendocino para invertir, para comprar su casa, su departamento? ¿Qué está mirando? El ranking de Gran Mendoza. El ranking, vamos con eso. Hay dos formas de evaluar quién vende más. Por cantidad de ventas, el que gana es Maipú y segundo Godoy Cruz. Mira. Es decir, la mayor cantidad de escrituras o de operaciones de venta. Bien. Ahora, si nos hacemos la misma pregunta, pero por volumen vendido, es decir, ¿quién vende más en millones de dólares? Claro. El primero es Luján y el segundo es Maipú. Y Bien. Godoy Cruz pasa a un cuarto lugar, ¿no? Esto quiere decir que tiene también mucha relación con cuál es el precio promedio de un determinado lugar de Mendoza. Bien, y vamos a eso, los precios promedios de las diferentes propiedades, porque acá no solo hablamos de una casa o una vivienda, un departamento, sino también un terreno, una finca, algo productivo, entra todo, ¿no? Hablábamos con vos, Sol, el otro día de lo maravilloso, la diferencia que genera cuando la información te la da, por ejemplo, en cualquier otra provincia, un registro de la propiedad o el colegio notarial, que solo te da cantidad de escrituras y cantidad de hipotecas de toda una comunidad. Nosotros lo podemos ir desagregando por departamento, por tipología de inmueble, por fecha. Entonces, podemos ser muy precisos. Como para darte una idea de estos números que me pedías, ticket promedio en Mendoza ha venido subiendo. De hecho, del 2023 al 2024, la pregunta del millón, ¿suben los precios? Sí, suben. El promedio, ticket promedio, hoy está en $78.000. Bien. Y hace un año estaba un 18% más abajo. O sea, que el promedio del mercado subió. Sube, pero muy por debajo de la inflación. Sí, muy por debajo de la inflación. Sí. Son variables que no tienen correlación. De hecho, cuando teníamos inflaciones del 200% anual, el precio de los inmuebles bajaban. Claro. Entonces, qué buena tu pregunta, porque mucha gente pasa que cuando ve que todos los precios suben y yo no he vendido mi casa, ¿la debería subir? Pregunta del millón. Sí. No. Hay que analizar en qué ciclo
está el mercado inmobiliario. ¿Y hoy en qué ciclo está? Hoy está en un ciclo alcista, bien, pero de recuperación lenta, por lo que decíamos, ¿no? Bien. Vos lo acabas de notar, menos que la inflación. En general, tiene que crecer el PBI. Lo que sí hemos visto que hay una correlación es que cuando el país está creciendo, en términos, por ejemplo, de PBI o de balanzas, aumenta la cantidad de operaciones. También es verdad que hay muchas variables. Está el crédito hipotecario, está que tiene que subir el poder adquisitivo. O sea, totalmente. Es un análisis muy detallado el que hay que hacer para ver cómo evoluciona el mercado inmobiliario. Lo importante es contar con información y no tomar decisiones, decir, bueno, porque me aumentó la harina, yo entonces voy a aumentar mi inmueble que no vendí. Claro. Eso sería un error porque son dos realidades que corren por distintos ciclos y hay que saber estudiarlos para entrar y salir en el momento adecuado, ¿no? Bien. ¿Y hoy qué está comprando más el mendocino? Casas, lejos de todas las tipologías. Le gana, mira, más de un 50%, en el 51,3% de todas las operaciones que se hacen en Mendoza, por volumen, son casas. Bien. Y 38% departamento. Claro, la vivienda es la principal preocupación. Exacto. Y si vamos al tema del financiamiento, mencionabas los créditos hipotecarios. Bueno, los créditos hipotecarios han sido, digamos, la gran estrella del último año. O sea, fue algo que revolucionó porque le permitió a un montón de gente convertirse en dueño cuando era inquilino. A nosotros nos ha pasado de clientes nuestros que estaban pagándonos 900.000 pesos de alquiler, sacan un crédito hipotecario del Banco Nación y hoy día están pagando una cuota de 550 por su casa propia. Entonces, bueno, eso llevó a que hoy día, veníamos del año pasado, cuando surgieron los créditos, esa es la primera vez, este dato lo tenemos por primera vez en la historia. Me encanta esta primicia. El año pasado teníamos 3,6% de todas las ventas, o sea, de cada 100 ventas que se hacían en Mendoza, 3,5 se hacía con crédito hipotecario. Hoy, de cada 100 ventas, 22 se hacen con crédito hipotecario. Y estamos en la mitad del año. Claro, y todavía, por lo menos lo que se muestra en las cifras bancarias, no ha llegado a su máximo pico el otorgamiento de los créditos. No, para nada. Estamos, para que vos te des una idea, si lo comparamos con el PBI de la Argentina, lo que se otorga en millones de dólares en Argentina es el 0,17%. Claro. No llegamos al 1% del PBI. Claro. Es un valor muy bajo comparado con toda Latinoamérica, por ejemplo, donde tenés Chile con el 31%. Sí. Todos muy por encima del 10%. Bien, y acá en Mendoza, de esta charla se me desprende otra pregunta, que es que se había dado una situación de mucho propietario que alquilaba para Airbnb o esta modalidad de renta para el turismo. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, son dos curvas que van como jugando contrapuestas. Si medimos la rentabilidad de los alquileres temporarios, hicieron un boom cuando la rentabilidad de los alquileres permanentes estaban muy deterioradas, iban bajando. Si yo te muestro las dos curvas, una va subiendo y la otra va bajando en simultáneo. Bien. Y desde hace aproximadamente un año, con la llegada del crédito hipotecario, que perdimos mucho turista extranjero y que empezó a perderse rentabilidad del alquiler temporario, la curva de rentabilidad del alquiler temporario fue bajando y la del alquiler permanente fue subiendo enormemente. Ha ido aumentando. Hoy día tenemos un 5,5% en la rentabilidad anual en dólares, que tiene un alquiler permanente. Y el alquiler temporario todavía está por encima, pero muy poquito, ¿no? Está en un 6,5, 7, depende cómo lo midas. Bien, y si vos le tenés que recomendar a un cliente, ¿qué te conviene? ¿Temporario o vas a la renta fija? Qué buena pregunta. Depende de muchas variables. Pero yo le preguntaría primero dónde está el inmueble. Hay que analizar el caso particular. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con este boom es que mucha gente alquiló cualquier tipo de inmueble, una habitación en el fondo de su casa o en lugares muy alejados de Mendoza que no son turísticos. Y después hay gente que tiene inmuebles en pleno centro, que son una gloria para el turismo internacional, o casas en Vistalba o en Chacras, que tienen una reputación en Airbnb, que a ese jamás le recomendaría hacer alquiler permanente en este contexto. Claro. Porque ese va a pasar la crisis. Tengamos en cuenta que el alquiler temporario ha existido siempre y el permanente siempre. El tema es que hay un grupo de inversores que volcaron al alquiler temporario cuando fueron del permanente. Esos se han vuelto, se han retraído. Y también tengamos en cuenta que la ley de alquileres hizo mucho daño. Ahora,
también le preguntaría a la persona si está dispuesta a conseguirse un trabajo como implica el alquiler temporario. Claro. Porque mucha gente subestima el enorme trabajo que lleva constante de estar todo el tiempo al lado del teléfono por si el turista necesita algo, o bien pagarle el 30% a un property manager que te lleve esa administración, pero te está quitando un 30% de tu ingreso. Entonces, por ahí esa ecuación, si la metemos completa en un Excel, a algunos les va a dar que les conviene el temporario y a otros no. Deberíamos llevar al caso particular. Bien. Mencionabas la ley de alquileres. ¿Cuánto también ha modificado el escenario del panorama inmobiliario en Mendoza desde ese momento hasta hoy? Fue increíble. Primero el daño que hizo, si vos seguías las métricas, sí. Durante la ley de alquileres, mucha gente se fue al alquiler temporario y mucha otra gente cerró sus inmuebles. Claro. Nosotros le pedíamos desesperados, mirá, hay 100 inquilinos pidiendo casa por cada inmueble que está desocupado y vos tenés tu casa vacía, por favor. No, yo en estas condiciones no lo voy a alquilar, pero tampoco la vas a vender porque en ese momento las ventas andaban muy mal, claro. El mercado estaba en crisis. Entonces, se generó, digamos, todo un impacto negativo no deseado. Se hizo una ley para beneficiar a los inquilinos y se perjudicó inquilinos y propietarios porque la gente lo que hizo fue retirar. Llegamos a tener en toda la provincia 89 casas en alquiler. Claro, toda la provincia, muy poco. ¿Y cómo fue el efecto? Se deroga la ley de alquileres por el famoso DNU 7023 sí. Y nosotros vamos midiendo el stock que se publica en alquiler todos los meses en Mendoza, a través de los portales inmobiliarios. Sí. Aumentó en 3 meses un 400% la oferta de inmuebles. Claro. Ahí te das cuenta que los inmuebles estaban. Claro. Lo que no habían era propietarios dispuestos a que le pisaran el precio del alquiler por un año, a hacer contratos largos, a que el gobierno le diga cuál es el índice. Hoy hay libertad absoluta. Aumentó 400% en 3 meses la oferta. Y hablabas del precio de venta de las propiedades. ¿Hoy cuánto está el promedio del alquiler en Mendoza? Bueno, eso ronda entre 500 y 550 si lo medimos, por ejemplo, en departamentos de 2 dormitorios. Bien, un promedio bastante cercano a donde hay más datos, que es Buenos Aires, ¿o no? Exacto. Sí. Está bastante acorde a lo nacional. Exacto. Bien, y este monitor, ¿cómo va a operar? ¿Cada cuándo van a hacer publicaciones? ¿O cómo puede la gente acceder a estos datos? Claro. Nosotros, esta es la primera vez, estábamos ansiosos por compartirlo con Mendoza. La idea es cada 6 meses ir actualizando todos los datos para que se conozcan públicamente, pero también es cierto que todas las inmobiliarias que somos miembros de esta red, que se llama Inmometrics, tenemos en tiempo real, ¿no? Claro. Tenemos los dashboards con información en tiempo real para también tratar de asesorar a la gente. No puedes asesorar a la gente con un dato de hace 6 meses, ¿no? Claro, totalmente. Entonces nosotros, y además pormenorizado, vos recién me preguntabas por precios promedio, ¿no? Y decimos, bueno, el precio promedio de Mendoza está en $78.000. Bueno, eso es un dato de todo, pero estamos comparando bodega con lotecito. Claro. Por ejemplo, en casas el ticket promedio te dan $103.000. Claro. En departamento en $65.000. En lote $35.000. Lo vendido, ¿no? Sí, no lo que se está pidiendo, que es otra cosa. No es lo mismo poner en venta que vender. Bueno, ese nivel de detalle nosotros tenemos en la base de datos para ayudarte a entender lo que está pasando con el mercado específico en el que vos querés vender o en el que querés desarrollar. Bien. Muchos desarrollistas hasta hoy han estado construyendo por como les pintaba, por lo que les parecía interesante, por intuición, porque siempre lo hice así. Sí. Hoy tenemos esta herramienta donde podemos asesorarlo y decir, mira, ojo, que en esta ubicación funciona mejor este producto. No construyas esto porque te gusta, porque acá nadie lo quiere. Bien. Y también una forma de encontrarse con el mendocino, ¿no? ¿Qué está buscando el mendocino? Bien, esas últimas dos preguntas que te voy a hacer tienen que ver un poco con estas cosas. Primero, pongámonos del lado del vendedor, de un propietario que no está pudiendo vender su casa en este momento. ¿Vos a qué lo atribuirías o por qué, cómo le recomendarías que tiene que ajustar, de acuerdo a estos datos que ustedes tienen hoy disponibles, su estrategia de venta para su propiedad? Exacto. No hay que improvisar, vender hoy algo muy difícil. O sea, hoy se está vendiendo en Argentina solo el 7% del total de lo que se publica. Claro. Datazo. 7% del total de lo que se publica. Entonces, estar dentro de ese 7% es algo complejo. Bien. No improvises, guíate por datos.
y vamos a darle a tu público algunos indicios de por dónde podría ir. No siempre se trata de bajar el precio. Por ejemplo, otra cosa que ves en el monitor, ¿cuál es el tiempo promedio para vender? Bien. Nosotros tenemos que ha ido bajando, cada vez se vende más rápido, ¿no? Desde que nosotros lo estamos midiendo ha bajado un 30%, 30 días, perdón. Bien. O sea, vendemos un mes más rápido los mendocinos. Pero hay gente que se desespera y por ahí dice, mi casa no se vende, bajémosla de precio. Mirá, si está dentro del tiempo promedio para esa tipología de inmueble, para este departamento de Mendoza y para este rango de precios, ¿por qué lo bajarías? Perderías plata. Y a la inversa hay otra gente que toma la decisión opuesta, ¿no? Bueno, no se está vendiendo, pero yo quiero este precio. Pero mirá, ya llevas 6 meses. El tiempo promedio en este barrio tal vez son 3 meses. Claro. Pasa algo con ese precio. Entonces, fíjate que siempre que un inmueble no se venda, hay falta de profesionalismo en lo comercial. Son una de dos. No se está sabiendo vender eso, el que te lo está comercializando tiene fotos horribles, no lo publicó en los portales que tiene que publicar, no está describiendo las principales ventajas competitivas de ese inmueble, o sea, es mal vendedor, mal comercializador. Bien. Y el segundo, y que la mayoría de los casos te has equivocado en el precio. Bien. El famoso, no, a mí me dijeron que puede salir, o la casa de mi vecino están pidiendo tanto. Espere, la casa de su vecino hace 4 años que está en venta. Claro. ¿Por qué no, en vez de guiarse por lo que se publica, que usted sabe que tiene un 93% de probabilidades de no venderse, porque solo se vende el 7%, ¿por qué no se guía por esta base de datos que están los precios de lo que realmente se vendió? Claro. Imagínate lo que significa como herramienta de tasación. Esto es realmente, te volvés un tasador superpoderoso, porque tenés la información de los datos reales de lo que los mendocinos están dispuestos a pagar unos y a vender los otros, claro, donde se junta la oferta y la demanda. Bien, y en esto de donde se junta la oferta y la demanda, ¿qué proyecciones ven a partir de, me comentabas, desde 2023 vienen recolectando estos datos, no es que ha sido algo de un día para otro, ¿qué proyecciones ven de este comportamiento, estos ciclos que han podido observar en estos ya 2 años? Son todos signos muy positivos y unas lucecitas de alerta. Bien. Los signos positivos son todas las métricas. Bien. Venimos del 2023 hasta esta mitad del 2025. Vendemos más rápido. Vendemos más caro. La brecha de negociación entre el precio publicado y el de cierre disminuyó. Bien. El ticket promedio aumentó. Todas las métricas son positivas. O sea, venimos mejorando mes a mes. Bien, pero hay 2 alertas. Lo venimos haciendo gracias al crédito hipotecario. Bien. Entonces, es preocupante que los bancos suban las tasas de los créditos hipotecarios. Necesitamos que los bancos consigan nuevo fondeo a través de la securitización o a través de la tercerización rápidamente para volver a darle créditos baratos a la gente. Bien. Y el otro signo de alerta es que es año electoral. El año electoral en general genera incertidumbre y la incertidumbre no es buena compañera del mercado inmobiliario. Bien. Pero si logramos surfear esas dos, no te digo luces rojas, pero son amarillas, la verdad que el mercado inmobiliario viene con un pulso de que cada mes es el mejor mes del año. Bien. ¿No? Desde hace un tiempo. Hace 40 meses se va escriturando más que el mes anterior. Eso es un dato muy fuerte que revela una tendencia. Lo que pasa es que venimos tan de abajo del año pasado, del anterior. Acuérdense que estuvimos 5 años con una crisis de que se vendía el 3% de lo que se publicaba. Claro. Entonces, bueno, es un panorama para seguir observando de cerca, no tomar decisiones alocadas, no salir a subir precios porque escuché en MDZ que había que subir 18%. No, ese es el promedio del mercado. Tu propiedad en particular, si estuvo mal tasada, tal vez haya que bajarla, claro, o tal vez haya que subirla. Habrá que analizarla en precisión en ese caso en particular, pero es buen indicio que el mercado se está recuperando en general. Bien, te mentí, no era la última porque se me vino a la mente un dato que charlamos fuera de cámara y es que algo que les arrojó el monitor es que en promedio, lo que ustedes han medido, en Mendoza se vende una muy buena cantidad de propiedades por día o por hora. Y quiero que vos nos los cuentes ese dato. Sí, en realidad en Mendoza se debe vender mucho más que esto que yo te voy a decir. Esto es solo la muestra que tenemos dentro de Imometrix, que es esta base de datos que registra las ventas concretadas. Nosotros en esta muestra tenemos una venta cada 18 horas. Y eso no es de ayer o anteayer porque decís, bueno, qué canchero, cargaron todas las ventas esta semana. No, lo venimos midiendo desde el 2023 hasta acá, constante.
Si dividís la cantidad de ventas cargadas por la cantidad de horas que hay en estos 2 años y medio, nos da una venta y media prácticamente por día, una venta cada 18 horas. Eso hace que nos demuestra no solo que el mercado está muy bien, sino que cuánto de representativa es esta base de datos, ¿no? Bien, bueno, Matías, ahora sí, muchas gracias No, por por el tiempo y los datos. Gracias a ustedes.